Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo. Hola, profesor. Buenas tardes, Valle. Creo que empezamos. Hola. Sí, profe, empecemos. Hoy vamos a dar inicio a la sesión de clase número 12. Como ven, ya estamos avanzando, ya nos quedarían 5 clases para culminar el curso. Esta sesión de clase número 12 corresponde al tema de ensayos, ¿no?, de tracción y compresión, ¿no? En todo el curso de tratamientos térmicos hemos visto las propiedades de la microestructura de los aceros, ¿no? Pero lo que hacemos es modificar las propiedades de los aceros de acuerdo a los tratamientos térmicos. Una vez que se ha concluido el cambio o la modificación de sus propiedades mecánicas o físicas de ese material en el tratamiento térmico, necesitamos comprobar si se cumple con lo requerido, ¿no? Entonces, para determinar, por ejemplo, la dureza, ¿no?, de ese material, necesito realizar ensayos de laboratorio. Entonces, en los laboratorios de ensayos de materiales generalmente tenemos diferentes tipos de máquinas que nos permiten medir esas propiedades a que están sometidos los materiales, ¿no? Entonces, cuando se tiene que elegir un material para, por ejemplo, tornearlo, fresarlo, o realizarle otro proceso de arranque de viruta, este debe cumplir una función determinada y debemos conocer cuáles son sus características físicas y técnicas, ¿no? Y lo que buscamos generalmente es someterlo a pruebas de laboratorio y que estos materiales soporten situaciones de uso sin sufrir deformaciones y roturas, ¿no? Entonces, para determinar las características del material, vamos a ver qué tipo de ensayos tecnológicos podemos realizar, ¿no? Entonces, los principales ensayos en un laboratorio de materiales son, ¿no?, ensayos mecánicos, son el ensayo de tracción. Generalmente, para hacer este ensayo de tracción, lo podemos hacer a temperatura ambiente, de tal manera que la temperatura sea constante, ¿no? La velocidad de deformación también sea constante y que pueda realizarse también en diferentes temperaturas, ¿no? Las magnitudes que vamos a medir son la fuerza, el alargamiento y la estricción, ¿no? Y las propiedades que vamos a determinar va a ser el módulo de elasticidad, el límite de fluencia, el límite de resistencia, la tensión de rotura, el alargamiento total y uniforme y el límite elástico, ¿no? De igual manera, cuando sometemos el esfuerzo de flexión, ¿no?, cuando queremos determinar la dureza, también tenemos las condiciones que necesitan para realizar este ensayo, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Entonces, cuando hacemos el ensayo de tracción o compresión, si vemos en la gráfica, tenemos una probeta, y esta probeta, en el laboratorio, en la máquina específica para determinar el ensayo de tracción o de compresión, vemos cómo se deforma este material por acción de las fuerzas a que está sometida, ¿no? Generalmente estas fuerzas son axiales, ¿no?, o son perpendiculares al área o a la sección del material. O también podemos decir que la fuerza es paralela al eje del material, ¿no? Entonces, si este material tiene una longitud L sub 0 inicial, por acción de la fuerza de tracción, se va a deformar, ¿no?, un delta de L, ¿no? Va a sufrir una pequeña deformación. Generalmente vemos en la línea llena y en la línea punteada, ¿no? Entonces ahí podemos observar el alargamiento de este material por acción de esta fuerza externa, ¿no? Lo mismo se va a producir en la compresión, pero en sentido contrario, ¿no? Acá tenemos una probeta sometida al esfuerzo de compresión y vemos también cuál es la deformación, ¿no? Entonces, esta deformación por compresión se produce generalmente por fuerzas de compresión, ¿no?, o esfuerzos de
de compresión. Entonces, si nosotros hacemos un ensayo de tracción en el laboratorio, lo que buscamos es qué método vamos a emplear, las probetas que vamos a utilizar, y vamos a hacer un análisis de los gráficos que vamos a obtener por acción de las diferentes mediciones que vamos a realizar, ¿no? Entonces, si definimos qué es un ensayo de tracción, podemos decir que el ensayo de tracción es un ensayo estático que consiste en aplicar a la probeta en dirección axial un esfuerzo de tracción creciente, generalmente hasta la rotura, ¿no? Con el fin de determinar una o más de sus características mecánicas. El ensayo de tracción, según normas, ¿no? En este caso tenemos la norma ASTM A371, la máquina y el cuerpo de prueba, en este caso el cuerpo de prueba se conoce como probeta para el ensayo de tracción, ¿no? Tenemos acá en la gráfica la máquina de ensayo, ¿no? Y tenemos la representación esquemática de esa máquina de ensayo, que prácticamente es como una prensa, ¿no? Como una prensa. Y generalmente son hidráulicas, ¿no? Entonces, acá vemos la probeta es alargada por acción de la fuerza, ¿no? Acá tenemos la probeta montada en el banco de este tipo, prensa hidráulica, ¿no? Y vemos cuánto se deforma esta probeta por acción de las cargas axiales, ¿no? Entonces, el ensayo de tracción, ¿cuáles son sus equipos y cuáles son sus componentes? Generalmente estas máquinas de ensayos actualmente ya vienen un poco más modernas, ya vienen acopladas a un sistema, ¿no? Digital, están conectadas a una computadora, en donde podemos observar las diferentes cargas que vamos aplicando a la probeta y vemos la gráfica que se va produciendo en la pantalla o el monitor de la computadora, ¿no? Que está conectada a esta máquina o a este equipo de ensayo de tracción, ¿no? Entonces acá vemos el equipo que está anexado, ¿no? Vemos las mordazas, la probeta, los controladores del equipo, que puede ser accionamiento eléctrico para que suba, ¿no? Y baje el cabezal o la celda de carga, ¿no? Entonces podemos someter esta probeta a ese ensayo de tracción. Entonces, generalmente cuando hacemos el ensayo de tracción, vamos a encontrar esta curva, ¿no? En el gráfico observamos una curva, donde vamos a observar diferentes zonas. Por ejemplo, en esta zona OA, vemos que la curva es generalmente como una recta que va incrementándose sus pendientes, ¿no? De A hasta C es la zona plástica, donde el material fluye por acción de la fuerza externa, ¿no? En la parte CD, que es el esfuerzo último a que se somete esta probeta, vamos a ver que se va produciendo un deslizamiento por deformación, ¿no? Y en esta zona DE, que es la zona de fricción, ¿no? Es la zona donde se produce la fractura o el rompimiento de la probeta por acción de la carga externa, ¿no? En el eje vertical vemos los esfuerzos a que está sometido, ¿no? Y en el eje horizontal o de las X vemos, ¿no? La deformación que va sufriendo el material por acción de esta carga externa, ¿no? Entonces acá podemos observar, en el punto A, vamos a obtener el límite de proporcionalidad. En el punto B se conoce como límite elástico, ¿no? Este punto B se conoce como límite elástico. El punto C es el incremento de la carga por endurecimiento, ¿no? Y D es la carga máxima a que está siendo sometida esta probeta, ¿no? Y en E es cuando ya se produce la rotura de esta probeta, ¿no? Esta probeta. Entonces, el ensayo de tracción, si hacemos una descripción o una interpretación de las zonas que hemos visto, en la zona OA, que es periodo elástico, se representa por una recta que pone de manifiesto la proporcionalidad entre el alargamiento y la carga que lo produce. Esto generalmente se conoce como la ley de Hooke, ¿no?
donde la ley de Juno dice que el esfuerzo es igual a fuerza sobre área, o también nos dice que la deformación que se produce es igual al producto de la fuerza por la longitud de la probeta sobre el módulo de elasticidad, ¿no? Son formulitas que se utilizan en resistencia de materiales, ¿no? Generalmente, una vez que cesa la carga, estos aceros retoman su longitud inicial al cesar la carga y que no ha sobrepasado el punto A, ¿no? El punto de elasticidad, ¿no? Es por eso que se conoce como zona elástica, ¿no? Zona elástica. ¿Qué es esta zona? O A, ¿no? Que es la región donde se ve una línea con una pendiente pronunciada, ¿no? Y obtenemos el límite de proporcionalidad, que es el punto A, ¿no? Esta es la forma como se interpreta este diagrama, ¿no? Que nos va a representar el esfuerzo y la deformación que se produce en el ensayo de tracción, ¿no? Esta gráfica es importante en mecánica siempre porque esta es una grafiquita que todo mecánico generalmente debe saber interpretar, ¿no? La zona elástica, que es la región lineal, la zona plástica, que se produce por un esfuerzo de fluencia. En la zona de plasticidad, generalmente el material ya no retorna a su estado inicial. Siempre hay ya una deformación que se queda, ¿no? Luego viene el endurecimiento por acción de un esfuerzo último, una carga que se ha aumentado. Entonces esta zona se pone bastante dura y ya no es ni plástica ni elástica, ¿no? Y se va adelgazando esa área, esa sección, ¿no? Y luego viene el esfuerzo último en el punto D, donde se produce el rompimiento o la fractura del material y se conoce esto como la zona de estricción, ¿no? Zona de estricción es la zona donde se ha producido la rotura de la probeta. Entonces, esta es la interpretación de esos puntos que hemos señalado, ¿no? La zona de alargamiento pseudoelástico, ¿no? Donde ya se produce una cierta deformación, la zona de influencia, ¿no? Y la zona de rotura o la zona de estricción. Esa es la interpretación que hacemos de esta curvita de la deformación de los materiales por acción de fuerzas externas, ¿no? Entonces, en el ensayo de tracción, tenemos acá la probeta. La probeta generalmente se conoce como probeta, es un pedazo del material que generalmente se forma cilíndrica, que se prepara una probeta del material que estamos trabajando, que vamos a trabajar, al cual vamos a someter a diferentes procesos de mecanizado, ¿no? Tomamos una muestra y eso se conoce como probeta, ¿no? Se prepara esta probeta y se le somete en el laboratorio al ensayo de tracción, compresión, cizallamiento, flexión, ¿no? O corte también que se conoce, ¿no? Y generalmente estas probetas tienen esta forma, ¿no? La forma cilíndrica, y acá vemos en este gráfico, ¿no? Cómo se produce, ¿no? La deformación en la probeta, hasta que llega a esta sección mínima reducida donde se produce la estricción o la rotura de la probeta, ¿no? Entonces, en esta zona que se produce la rotura es el máximo esfuerzo que puede soportar este material y todos los cálculos de diseño, todos los cálculos que necesitamos para que esa pieza o ese material que va a trabajar, el cual estamos mecanizando, no sufra ninguna rotura, ¿no? No sufra ningún problema a la hora de ser montado en una máquina o en equipo, ¿no? Y es por eso que se hacen estos tipos de ensayos, ¿no? Esto es parecido como cuando uno, por ejemplo, a los que tienen COVID, ¿no? Se le hace una prueba del COVID. ¿Para qué? Para determinar si tiene el virus, ¿no? Igualito, en el ensayo de tracción y compresión de materiales, tomamos una muestra, una probeta, y lo sometemos a diferentes esfuerzos para ver cómo varían sus propiedades, ¿no? Físicas o mecánicas de este material. Entonces, los tipos de fracturas, generalmente vemos que hay fracturas dúctiles, ¿no? Donde la superficie se presenta una parte plana y un labio de corte formado 45 grados, ¿no? En la dirección del esfuerzo que se está aplicando, ¿no?
Entonces, esto le confiere a esta apariencia la forma de una copa o de un cono, ¿no? Entonces, esto se conoce como labios de corte, ¿no? Acá se produce la rotura o la restricción, ¿no? Y se ven los esfuerzos que han producido este aspecto de este tipo de fractura o de rotura, ¿no? Esto se conoce como fractura dúctil, ¿no? Una fractura frágil generalmente no presenta deformación plástica ni restricción. La superficie de la fractura suele formar unos ángulos concretos con las direcciones de los esfuerzos o las tensiones a que está sometido este material, ¿no? Entonces, ahí observamos en el gráfico, generalmente vemos que se forma un ángulo de inclinación en la rotura de 45 grados, ¿no? ¿Qué tipo de probetas se utilizan? Generalmente las probetas es el material a ensayar y podemos tener probetas ¿no? Del siguiente tipo, industriales, que se utiliza el material sin mecanizar, tal como se entrega para ser utilizado, ¿no? Los normalizados o las probetas normalizadas son mecanizadas de acuerdo a una norma específica, que puede ser una norma SAE, una norma DIN, ¿no? O una norma ASTM, ¿no? Entonces, estas normas nos dicen cómo debemos mecanizar esa probeta para someter a los ensayos de tracción o compresión, ¿no? Y probetas proporcionales que se fabrican en proporción por razones dimensionales al equipo de tracción. ¿Qué propiedades podemos obtenerse con un ensayo de tensión? Podemos obtener el esfuerzo de excedencia. El esfuerzo de excedencia se define como el punto en el cual el material sufre una deformación plástica, ¿no? Es decir, el material pasa de una zona de deformación elástica y queda deformado permanentemente, ¿no? Entonces, esta propiedad se conoce como esfuerzo de excedencia, ¿no? Este tipo de esfuerzo generalmente es considerado muy importante, ya que el diseño tiene el riesgo de fallar en cualquier momento una vez que se excede este valor, ¿no? La forma más común de definir este valor es por medio de una gráfica que resulta de aplicar la prueba de tensión o de tracción en el material y la gráfica, ¿no? De carga en el eje contra la elongación o la deformación en el eje X, que es la gráfica que hemos visto, ¿no? En la cual podemos obtener una serie de datos que son bastante variables y fáciles de interpretar, ¿no? Otro tipo de propiedad que podemos obtener en este ensayo es el esfuerzo de tensión. Este se define como la relación de la máxima carga que puede soportar esta probeta o este tipo de material por acción de esfuerzos de tensión o de tracción también se conoce, ¿no? Entre el área de la sección transversal original, ¿no? Entonces, durante esta prueba, observaremos o podemos llegar a la carga de excedencia, ¿no? Donde la probeta sufre una reducción del área en su sección transversal ocasionada por lo que llamamos el cuello de botella, ¿no? Y por consiguiente, la carga de la probeta comienza a decrecer hasta llegar a la rotura de esta probeta, ¿no? Otra propiedad que podemos obtener en el ensayo de tensión o de tracción es el módulo de elasticidad del material. Este módulo elástico o módulo de Young, se conoce también, se determina como la rigidez de un material, ¿no? La cual se define como la capacidad de resistencia que tiene el material para ser deformado, ¿no? Esto nos indica la capacidad del material que puede ser deformado elásticamente, ¿no? Cuando hablamos de elásticamente, quiere decir que el material, una vez que cesa la carga o la fuerza que está actuando sobre este, regresa a su estado inicial, ¿no? Cosa diferente cuando hablamos de plasticidad. Cuando hablamos de plasticidad, el material ya no regresa a su estado inicial, queda deformado, ¿no? Queda deformado. Entonces, el módulo de elasticidad, que generalmente se representa por la letra epsilon, o una E en este caso podemos ver, es igual al esfuerzo sobre la elongación. Esfuerzo sobre la elongación, y la elongación es la deformación que sufre el material por acción de la fuerza externa, ¿no? Otra propiedad es el porcentaje de elongación, ¿no? Y este nos indica la ductilidad con que cuenta este material, cuán dúctil es este material, y esto significa generalmente la capacidad que tiene el material para deformarse antes de llegar al punto de ruptura del mismo, ¿no? Hemos visto que cuando se somete a la fuerza de tracción, el material
se va produciendo generalmente en la parte central un cuello de botella, ¿no? Se dice cuello de botella porque es una zona donde se va alargando y la sección del material se va poniendo más pequeña, ¿no? Hasta que se produce la rotura, ¿no? Entonces ahí es donde podemos encontrar o podemos determinar cuál es el porcentaje de elongación. Este porcentaje de elongación o de deformación es igual a la longitud final de la probeta menos la longitud inicial sobre la longitud inicial multiplicado por 100, ¿no? Esto nos da un porcentaje, ¿no? Otra propiedad es el porcentaje de reducción del área, ¿no? Y ese porcentaje de reducción del área generalmente está dado por área inicial menos área final sobre área inicial multiplicado por 100, ¿no? Esto nos indica cuánto se ha reducido el área por acción de la fuerza de tracción o compresión, ¿no? Esta fuerza externa a que está sometida en el laboratorio la probeta, ¿no? Y esta propiedad de módulo de resistencia, que es el área que aparece bajo la porción elástica de la curva de esfuerzo de formación, que podemos decir que es la energía elástica que un material absorbe o libera durante la aplicación o liberación de una carga que es aplicada en esta probeta. Cuando ocurre el caso de que el comportamiento de este material es un material elástico, ¿no? Lineal, ¿no? Entonces, ese módulo de resistencia es igual a un medio del esfuerzo de excedencia por la deformación de excedencia, ¿no? Por ejemplo, si queremos obtener ciertos datos, podemos ver, por ejemplo, acá un ejemplo donde dice calcula el módulo de elasticidad de una aleación de aluminio. Utilice este módulo para determinar la longitud de una barra de 50 pulgadas a la cual se le ha aplicado un esfuerzo de 30.000 PSI, ¿no? ¿No? 30.000 PSI. PSI es Power Square Inch, que quiere decir pie por libra cuadrada, ¿no? Entonces, este módulo de elasticidad es igual al esfuerzo sobre la elongación o la deformación. Vemos que es 35.000, ¿no? Por 0,035, ¿no? Esto nos da un resultado de 10 por 10 a la 6, ¿no? Si aplicamos la ley de Hooke, podemos encontrar que este valor de la elongación es igual al esfuerzo sobre el módulo de elasticidad, ¿no? Este módulo de elasticidad generalmente está determinado para diferentes tipos de materiales, ¿no? En este caso, el esfuerzo es 30.000 por 10 a la 6, que hemos determinado, ¿no? Y esto nos da que tenemos 3 milésimas de pulgada por pulgada, ¿no? Que es igual a longitud final menos longitud inicial sobre longitud inicial, ¿no? Y acá podemos obtener que, ¿no? El módulo de elasticidad nos determina una longitud de la probeta de 50,15 pulgadas, ¿no? Estos son ejercicios que generalmente se utilizan para determinar ciertas propiedades en los ensayos de tracción, ¿no? Más que todo es para su conocimiento, ¿no? De cómo se pueden aplicar estas expresiones o estas formulitas que hemos ido explicando en las propiedades que se logran obtener mediante el ensayo de tracción. Lo mismo ocurre en el ensayo de compresión, sino que en el ensayo de compresión las fuerzas cambian de sentido, en lugar de irse hacia afuera, van hacia adentro, ¿no? Comprimen al material y se producen las mismas propiedades de deformación, pero esta vez por acción de la fuerza de compresión, ¿no? Por ejemplo, en ingeniería civil o en construcción, queremos determinar cuánto, ¿no? Puede soportar una columna por acción del peso de un techo o de fuerzas externas. Entonces se toma una probeta de la columna, se hace una probeta de concreto y se le somete a este ensayo de compresión y podemos determinar cuáles son sus cargas que puede soportar, qué sección de la columna son necesarias para los pesos que va a soportar, y esto nos da cierta fiabilidad para hacer la construcción de casas, edificios, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿No? Generalmente, este ensayo de compresión es menos vital, pero se emplea para conocer el comportamiento del material bajo, ¿no? De diferentes cargas, cuando son generalmente grandes, ¿no? Y cuando se está utilizando diferentes tipos
de materiales, ¿no? Entonces, generalmente podemos observar el comportamiento del frágil, atracción. Por ejemplo, tenemos los cerámicos y vidrios que no tienen deformación plástica porque son frágiles, se quiebran de frente por acción de una fuerza externa, ¿no? Y su forma que se realizan estos ensayos es similar al de tracción, ¿no? ¿No? Si en este caso ya no son cargas de tracción, son cargas de compresión, ¿no? Acá tenemos el ensayo de compresión, tenemos la tensión, y tenemos la deformación, y tenemos la curva, ¿no? Esta es la resistencia de la compresión. Este es el equipo que se utiliza en los laboratorios para obtener esas propiedades, ¿no? Este ensayo de compresión generalmente se realiza en materiales que son frágiles, como son las fundiciones y los hormigones, ¿no? En este último caso, el ensayo se efectúa a los 28 días de fabricada la probeta, ¿no? La probeta. Por supuesto que es posible realizar ensayos de compresión a diferentes materiales dúctiles. Estos materiales generalmente suelen tener una resistencia similar tanto a la compresión como a la tracción. El ensayo de compresión también se aplica a las maderas, ¿no? Y recordemos que los materiales frágiles rompen con nula o mínima deformación. O sea, los materiales que son frágiles no se deforman, de frente se rompen, ¿no? Su zona de destrucción es rápida, inmediata, ¿no? Cosa que no pasa con los materiales que son dúctiles, como el aluminio, el cobre, ¿no? Que se rompen generalmente produciéndose una gran deformación, ¿no? Entonces se va reduciendo, se va alargando, ¿no? Hasta que se produce la zona de rotura, ¿no? Con los materiales frágiles, no, de frente el impacto, la fuerza y ¡pum! Se rompe, ¿no? En eso tenemos las fundiciones y los hormigones, ¿no? El ensayo de compresión se aplica generalmente a cargas estáticas en una probeta, en la dirección del eje de la probeta o del material que estamos ensayando, ¿no? Y durante el ensayo, generalmente la probeta tiende a cortarse, ¿no? Su longitud se reduce, cosa que es distinta a la tracción donde su longitud se va alargando, ¿no? Entonces, esas son las características del esfuerzo o del ensayo de compresión, ¿no? Cuando se realizan los ensayos de compresión, se deben tener ciertas precauciones con las dimensiones de la probeta, de tal manera que podamos normalizarlas y evitar de esta forma que la probeta se deforme, ¿no? O que se pandee, ¿no? Generalmente el pandeo es la doblez del eje de la probeta, ¿no? Entonces, en función a los diagramas obtenidos durante el ensayo, podemos determinar la tensión al límite de proporcionalidad, la tensión al límite de aplastamiento, las tensiones máximas o resistencias estáticas a la compresión, el acortamiento porcentual de su longitud y el ensanchamiento porcentual de su sección o de su área transversal a la fuerza que la está comprimiendo, ¿no? Entonces, ahí tenemos el ensayo de compresión. Para culminar, porque ya se nos reduce el tiempo, entonces podemos obtener el límite de proporcionalidad. El esfuerzo de proporcionalidad es igual a la carga límite sobre el área inicial, ¿no? Y así podemos tener igual que en la tracción las diferentes propiedades que se necesitan, ¿no? En un ensayo de compresión. Entonces, acá tenemos el acortamiento porcentual que se produce en su longitud, ¿no? Son formulitas bastante sencillas, ¿sí? Tenemos la curva de ensayos de compresión tanto para fundiciones como para acero dulce, ¿no? Para cobre, ¿no? Estos son diferentes ensayos que se han sometido a estos materiales, a este ensayo de compresión. Bueno, esta es a manera de conocimiento técnico de lo que es un ensayo de compresión, un ensayo de tracción, y un ensayo de compresión.
en un laboratorio de ensayo de materiales, ¿no? Y esto se logra obtener una vez que ya el material ha sido, ¿no?, sometido a pruebas de tratamiento térmico como termoquímicos, ¿no?, donde es necesario conocer cuáles son las propiedades del material que estamos trabajando. No sé, ¿alguna pregunta? Sí. No, profe, está entendido. Ok. Ahí estamos colocando un pequeño cuestionario para que puedan desarrollarlo, ¿no? Y espero que más o menos hayan logrado entender un poco de lo que son los ensayos tecnológicos de tracción y de compresión. Bueno, jóvenes, con esto damos por concluida la sesión de clases de hoy día. Muchas gracias por su participación y nos estamos viendo la próxima clase. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes, Listo, Valles. Nos estamos viendo. Ya, profe. listo. Chao, Listo, cuídese. profe. Cuídense. Hasta luego. Cuídense. Listo.